No permita ni que cosas temporales, no permita que ni la falsa evidencia, no permita que los tiempos equivocados roben el sueño de Dios. Usted tiene un sueño dado por Dios y ese sueño de Dios seguirá siendo suyo. Pase lo que pase, venga lo que venga, se presente lo que se presente, el plan eterno que Dios trazó, ningún hombre cambiará, porque Él es Dios y siempre Dios. Su plan se cumplirá. Tome su Biblia y vaya conmigo a Proverbios capítulo 29, Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Dice la palabra del Señor, y estaré leyendo en la Reina Valera 2060 o 1960 y 2015. Proverbios 29, 18. Sin profecía, es decir, algunas traducciones sin visión, sin el sueño, sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena o perece o muere. Mas el que guarda la ley del Señor, la palabra del Señor, los principios del Señor, es bienaventurado. Personas que no tienen visión, que no hay una dirección en su vida, nos dice la Biblia que se van a desenfrenar, van a perecer, morirán. Y hay muchas personas que viven su vida de esa manera, una vida frustrada, porque su sueño murió. Y lo que yo quiero decirle hoy es que usted debe de resucitar ese sueño de Dios. Usted debe de adquirir ese sueño de Dios para su vida y luego háblelo y declárelo. Hable y declare el sueño de Dios para su vida. ¿Qué quiere Dios para usted? Mire lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 3. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No tardará. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Usted nació con un propósito. Usted no es casualidad. Usted no es un accidente. Si usted fue accidente y un embarazo no deseado de sus padres, un accidente de sus padres, puede que para sus padres usted fue un accidente o un embarazo no deseado, pero para Dios no. Dios tuvo un plan desde el momento que Él le empezó a formar a usted en el vientre de su madre. Usted tiene un propósito y hay una visión de Dios para usted. Hay un sueño de Dios para usted y su vida. Y Dios desea que usted cumpla con ese sueño. Y si usted ha perdido ese sueño de Dios, Dios quiere que usted recupere ese sueño para su vida. Y quiero hablarle de algunas cosas de las cuales usted tendrá que tener cuidado. Si va a resucitar ese sueño, si Jesús resucitó entre los muertos, Él puede resucitar todo. Cantamos de eso hoy, de que resucita huesos secos, da vida a lo muerto, da vida a lo que ya se olvidó. Él puede traer resurrección a eso. Y usted necesita asegurarse de que el sueño de Dios esté vivo en su vida, en su corazón. Y hay algunas cosas que destruyen los sueños. Y si usted necesita recuperar su sueño, conozca esto. Número 1,
Una de las cosas que matan los sueños o destruyen los sueños de Dios en nuestra vida son las circunstancias temporales. Las circunstancias temporales. Las circunstancias temporales, si no nos cuidamos, destruirán nuestro sueño. En Primera de Samuel está la historia de una madre que dio luz el día en que su suegro murió y el mismo día en que su esposo murió. Entonces, en ese día que su suegro muere, que su esposo muere, nace su bebé y le pone al bebé le pone el nombre Icabod, que significa Dios no está. Dios no está. Dios me abandonó. Dios no está. Y lo que sucede es que su esposo es hijo de Elí el sacerdote. Van a guerra y lo que sucede es que el pueblo de Israel pierde el arca del pacto de Jehová. El arca representa la presencia de Dios. Y en la guerra, en esa batalla, pierden la presencia de Dios, lo toman los enemigos, y en esa misma guerra muere el esposo de esta dama. Y cuando vienen a decirle, murió tu esposo en guerra, y le dicen, además de eso, ya no tenemos la presencia de Dios, se llevaron el arca. Lo que sucede es que el sacerdote, sumo sacerdote, el suegro de ella, cuando escucha eso, se va para atrás, se golpea la cabeza y ahí muere también. No sé si le ha pasado eso a usted, de que una cosa tras otra, cosa negativa, y usted cree que está saliendo de algo y ¡pam! Viene algo peor. Y usted dice, pregunta, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué? Vez tras vez luchando. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y mire lo que sucede en Primera de Samuel capítulo 4. Ahí está la historia. Usted léalo después, pero quiero que vea el versículo 21. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 21. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. En un día terrible, un día que no le deseamos a nadie. En cuanto a la presencia de Dios ya es robada. Cuando muere su esposo, muere su suegro, en ese día tan oscuro, tan terrible, nace su bebé. Hay esperanza en medio de todo lo trágico. Pero ¿qué hace ella? En vez de decir, mi hijo será esperanza, mi hijo iniciará un nuevo capítulo de bendición a mi vida, en vez de decir eso, le dice al cipote, te llamarás Dios me abandonó. Imagínese, llega al colegio, el primer día de clase, ¿cómo se llama usted? Carlito, Juan, Pepe, y vos, Jehová me abandonó. Una circunstancia temporal. ¿Y por qué digo que es temporal? Porque la gloria de Dios regresó. Recuperaron el arca. La nación fue bendecida. Le hubiera puesto al niño, la gloria de Dios regresará. El favor de Dios regresará. Es como usted ve la vida. Es como usted ve la vida. Es la perspectiva. ¿Qué perspectiva usted tiene de lo que está sucediendo en su vida en este momento? Comentaba esta semana en Faro del Espíritu, el programa radial, me mencionó alguien que le bendijo la historia o el relato, es un ejemplo que conté de dos vendedores de zapatos que fueron a una isla. Había una isla donde querían abrir un mercado de zapatos. Entonces el primer vendedor de zapatos fue a la isla
y a ver si ahí abría su empresa de zapatos, y se dio cuenta que nadie en la isla usaba zapatos. Entonces dijo: no, hombre, aquí no hay mercado para zapatos. Aquí nadie usa zapatos. Si abro la empresa de zapatos voy a quebrar, porque nadie usa zapatos. Entonces agarró un bote y se fue. El segundo vendedor llega a la misma isla, vendedor de zapatos, y cuando ve que nadie tiene zapatos, dijo: aquí hay un gran mercado para zapatos. Y abrió la empresa y le vendió zapatos a todos. Es como usted ve la situación. Usted puede ver, aún en las cosas más terribles que suceden en su vida, si el sueño es de Dios, hay un propósito de Dios y está trabajando en su vida para lograr ese propósito. No permita que una situación temporal destruya un sueño permanente de Dios. Jesús murió. La semana pasada estuvimos hablando de eso. Jesús murió un viernes terrible, y uno puede haber dicho: ya la esperanza se acabó. Y aún el domingo, cuando resucitó, los amigos que iban en camino, los dos discípulos, estaban hablando de la tragedia de lo que había ocurrido ese fin de semana, pero Jesús ya había resucitado. Usted puede estar en su viernes de muerte, de crucifixión, pero sepa que el domingo viene, y el domingo hay resurrección, en el domingo hay vida, hay esperanza. No permita que su sueño muera por un contexto temporal, una situación familiar, una diferencia familiar, económica, empresarial, lo que sea. Es temporal. No construya su vida, no haga decisiones permanentes por situaciones temporales. Dice Salmos capítulo 30 versículo 5: porque un momento será su ira, pero su favor. Este es Salmos 30 versículo 5: porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Usted tiene el favor de Dios toda la vida. Que por un tiempo usted experimente la ira, es temporal. La ira de Dios es temporal. Dígale que tiene a su lado: la ira de Dios es temporal. Dígale: la ira de Dios es temporal. Ahora dígale: pero su favor es eterno. Su favor es eterno. Eso es lo que dice Salmos capítulo 30 versículo 5. Ahí está. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá la alegría. Si usted está pasando por una situación difícil ahorita y usted dice: es que yo no sé cómo manejar esto, es temporal. Es temporal. Es temporal. No permita que lo temporal destruya su sueño. La segunda cosa que destruye el sueño de Dios en nuestra vida es el retraso en los tiempos, el retraso en nuestro calendario, el retraso en lo que nosotros creemos que debía de ocurrir así, así y así. Cuando no sucede conforme a nuestro tiempo o a nuestra agenda, a nuestro calendario, lo que sucede es que muchas veces permitimos que eso mate nuestro sueño. Cuando no sucede en el momento que esperábamos, cuando las cosas no suceden rápidamente. Vivimos en una cultura mundial que quiere lo instantáneo, todo lo instantáneo. Tiene una pregunta, una duda sobre algo, inmediatamente nos vamos a ver qué dice Don Google, y le creemos todo lo que diga Google, y la mitad o más de las cosas que dice Google no es la verdad. Tenga cuidado lo que usted lee, lo que usted busca y donde usted consigue su información. Pero queremos lo instantáneo. En estos días estaba en un semáforo rojo. Estaba rojo, uno no puede avanzar en el semáforo rojo. Mire
en cuanto se estaba cambiando de rojo, no había terminado de cambiarse a verde, estaba de rojo cambiándose a verde cuando ya me están pitando, ¡pep, pep, pep! Usted va a algún lugar y hay una fila con 20 personas, otra con 2 personas, ¿cuál fila agarra usted? ¿Por qué no la de 20? Es que no nos gusta esperar. Queremos las respuestas instantáneas, queremos las cosas rápido, oramos y si Dios no nos responde en el momento, nos frustramos. Dios no trabaja de esa manera, Dios no trabaja a lo instantáneo, Dios trabaja a el tiempo perfecto. El tiempo perfecto de Dios es el tiempo de Dios. Ponga ese sueño de Dios en su vida, al horario de Dios, al tiempo de Dios, al reloj de Dios. No al suyo. El tiempo perfecto de Dios siempre es perfecto. Conocemos la historia de Ismael e Isaac. Abraham tenía la respuesta de Dios, la promesa de Dios de que tendría un hijo, pero van avanzando los años y todavía no puede tener bebé. Y la esposa le dice: mira, ya no vamos a poder tener bebé. La visión de Dios y la promesa de Dios se cumplirá no a través de mí, sino a través de mi criada. Entonces acércate a mi criada y ten un hijo con ella para forzar la voluntad de Dios. Y eso hacemos cuando Dios no nos habla o Dios no nos responde en alguna situación que lo queremos de forma inmediata. Tomamos el asunto en nuestras propias manos. Y es muy peligroso. Eso matará un sueño. No permita que usted no busque el Ismael, espere el Isaac. Dios tiene un Isaac para usted. Dios tiene una respuesta. Busque, espere los tiempos de Dios. Cuando el tiempo pasó y nada sucedía, Sara le dijo a Abraham: acércate a Agar y tengamos un bebé con Agar. Y si usted quiere saber cómo quedó eso después, mire los pleitos en la familia que se dieron, la división familiar que sigue hasta el día de hoy. Solo mire el Medio Oriente. No permita que un, entre comillas, atraso de Dios, y sabemos que Dios no se atrasa, porque Dios siempre trabaja en el tiempo correcto, pero de nuestra perspectiva, el atraso de Dios no lo ha hecho. He orado y Dios no lo ha hecho. No se apresure, siga esperando en Dios, camine en el tiempo de Dios, en el proceso de Dios, espere su Isaac, no se adelante a su Ismael. Entonces el tiempo apresurado, el tiempo que no considerábamos, puede ser algo que destruye nuestros sueños. Y le doy una más que he visto en la Biblia. Otra cosa que destruye los sueños que Dios nos da es cuando el mundo nos da una falsa evidencia. Falsa evidencia de algo. Una falsa evidencia de que algo no se logrará, de que algo no se puede. Muchos de ustedes que están aquí han enterrado un sueño, se han olvidado de un sueño, han dejado atrás algunos planes que tenía para el futuro, porque alguien le habló y le presentó una falsa evidencia. La historia de José nos presenta esto. Una de las cosas que me impacta acerca de José es que sus hermanos lo aborrecían por los sueños que tenía José. José tuvo los sueños dados por Dios de que un día él estaría en eminencia y que aún sus hermanos y sus padres se iban a inclinar en honor a él. Y sus hermanos, al escuchar el sueño de Dios para José, más lo aborrecían
más lo despreciaban. Y nos dice la Biblia que lo aborrecían aún más a causa de sus sueños. Por los sueños que ya lo aborrecían, pero lo aborrecían más porque había un propósito de Dios para él, sueño de Dios para él. Eran los sueños dados por Dios. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Conocemos la historia. Deciden matar a José. Y el hermano mayor dice: no lo matemos, es nuestro hermanito. Mejor vendámoslo. Y lo venden como esclavo a Egipto. Pero los hermanos toman la túnica, una túnica de muchos colores, una túnica especial que su padre le había hecho y le había dado a José. Toman esa túnica, matan un animalito y llenan la túnica de sangre, y luego regresan a casa y le dicen al papá: aquí está la evidencia de que tu hijo está muerto. Bueno, la verdad es que le dicen, hacen como que no saben qué es de José. ¿Será esta la túnica de tu hijo? Y cuando Jacob la ve, él dice, sí, es la de mi hijo. Y como está manchada de sangre, asume. Los hermanos no le dicen: un animal salvaje se lo comió. No le dicen eso los hermanos. Lea la Biblia. El papá asume y dice: seguro una bestia salvaje, seguro algún animal salvaje mató a mi hijo. Seguro un animal lo mató y está muerto. Y entra en un tiempo de luto. Lo llora. Si usted ha perdido un ser querido, usted sabe el dolor. Y no hay dolor más grande que un padre perdiendo un hijo o una hija. Es terrible. Y aquí está este padre quebrantado porque tiene una evidencia. Es falsa. Es falsa. Él no sabe que es falsa. Los hermanos saben que es falsa. Pero él tiene una evidencia y él dice: mi hijo ya no vive. Porque tiene esa evidencia. Y la Biblia no nos dice que todo sucedió. Sí, tomó un tiempo, estuvo en luto, nos dice la Biblia, lo lloró. Y por años pasó ese proceso de luto. Pero yo no sé qué hizo Jacob. Yo me imagino que hizo una ceremonia. Al no tener ya el cuerpo de su hijo. Yo no sé, la Biblia no lo dice. No diga: ¿dónde está eso en la Biblia, pastor? No está en la Biblia, en mi opinión. Yo me imagino que él hizo una tumba, enterró ahí la túnica, puso una lápida. Aquí descansa mi hijo. Y toda la vida, los próximos años de su vida, mirando esa evidencia falsa. Su hijo estaba vivo, él no lo sabía. Pasan 20 años. 20 años después, hay una hambruna en la tierra. Y allá José en Egipto, Dios le reveló que iban a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces Faraón le dice: encárgate vos de todos los 7 años de abundancia para que haya comida en la tierra, para cuando venga la escasez tenemos suficiente comida para eso. Bueno, los 7 años de abundancia vinieron, llegaron los 7 años de escasez. Y todo mundo tenía hambre. Había comida suficiente en Egipto por la buena administración de José, que hasta los hermanos de José viajan a Egipto a ver si pueden encontrar comida. Y se encuentran con su hermano. Qué historia tan más poderosa. Si usted no ha leído esa historia últimamente, vuelva a leerla. Es poderosa. Y José los reconoce. Y ellos no lo reconocen.
Y José dice, a ver, cuando les dice soy su hermano, ellos creen que se va a desquitar. Qué corazón para perdonar, ¿ah? ¿Ha perdonado ya usted a quien le hizo daño? ¿Ah? ¿Ha perdonado a ese hermano que ha perdonado a ese enemigo que le arruinó la vida? Luego José dice, mire, cuando después, al final les dice, hace una jugadita donde le pone algo al menor para que lo agarren, lo arresten, y luego dice, bueno, y le dice, es que tu padre aún vive, bueno, van a traerlo, pero me dejan aquí al cipote, me dejan aquí al cumiche, me dejan aquí al menor como garantía de que van a regresar. Y los hermanos dicen, no, si ya un día mi padre te perdió a vos, ¿qué vamos a hacer ahora que regresemos? Que digamos que perdimos a vos. Y manda una delegación a traer a su padre. Y cuando le dicen al papá que José vive, el papá no le cree. Lleva 20 años visitando la tumba de su hijo. No les cree. ¿Y sabe cuándo creyó Jacob? Cuando vio la carroza de la delegación de Faraón de Egipto. La carroza real de Egipto viene a llevarlo para Egipto. Creyó que su hermano vivía. ¿Cuáles son las evidencias que alguien le ha dicho o que usted ha visto que daría todo a entender que murió el sueño? No permita ni que cosas temporales, no permita que ni la falsa evidencia, no permita que los tiempos equivocados roben el sueño de Dios. Usted tiene un sueño dado por Dios, y ese sueño de Dios seguirá siendo suyo. Pase lo que pase, venga lo que venga, se presente lo que se presente, el plan eterno que Dios trazó, ningún hombre cambiará, porque Él es Dios y siempre Dios. Su plan se cumplirá. Su plan se cumplirá. Hoy, usted dígale a Dios, cumple tu propósito en mí. Cumple tu plan en mí. El propósito de Dios para construir este templo no es para que tengamos un gran templo. El propósito de Dios es que tengamos una herramienta para alcanzar a esta nación y todo Centroamérica. Es una herramienta para alcanzar almas, para que más círculos de amistad se abran, para que más iglesias se planten, para que más misioneros enviemos alrededor del mundo, para que ayudemos a más personas necesitadas. Ese es el propósito de la visión de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer para usted. ¿Está dispuesto a perseguir el sueño de Dios para su vida? No a todos Dios los ha llamado a ser predicadores y ministros. Algunos de ustedes Dios los ha llamado a abrir una empresa para alcanzar empresarios, a trabajar en áreas de eminencia para alcanzar los que están en áreas de eminencia. Esa es la visión de Dios para usted, es el sueño de Dios para usted. Siga el sueño de Dios y no permita que el enemigo de su alma robe lo que Dios quiere hacer en usted.